acuerdo? Entonces miren ustedes acá, dice, el vector de posición de un móvil es vector r en función del tiempo es igual a 5t en la componente y menos 3t elevado al cuadrado en la componente j. En unidades del sistema internacional. Eso quiere decir que en una posición en función del tiempo, ¿en qué se va a medir? En metros. Y le sacamos acá como dato, ¿no? Vector r en función del tiempo va a ser igual a 5t en la componente y menos 3t elevado al cuadrado en la componente j en metros. Determine, literal A, la posición del móvil en los instantes en un tiempo de 2 segundos y en un tiempo de 5 segundos. B, el vector de desplazamiento entre los instantes de 2 segundos y 5 segundos y su módulo. Literal C, la ecuación de la trayectoria, dibújalo aproximadamente. Listo. Entonces vamos a llegar primerito el literal A, que me dice la posición del móvil en el tiempo de 2 segundos y en el tiempo de 5 segundos. Miren, aquí está la posición del móvil. Entonces me dice el tiempo inicial va a ser 2 segundos y el tiempo final va a ser 5 segundos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer que en nuestra ecuación del movimiento, que es 5t en la componente y menos 3t elevado al cuadrado en la componente j, debemos reemplazar en todas las t mi tiempo inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi tiempo inicial? 2 segundos. Por eso está el vector r en función del tiempo, que es 2 segundos, va a ser igual a 5, que multiplica. ¿A quién va a multiplicar? A 2, porque 2 es el segundo, que es la t, que está aquí, ¿no? En la componente y menos 3 por t elevado al cuadrado, pero en este caso el t vale 2 segundos elevado al cuadrado. Si nosotros resolvemos, vamos a tener que nuestro vector r en función de 2 segundos va a ser, miren, 5 por 2, 10 y menos 2 elevado al cuadrado, 4, ¿sí? 4 por 3, 12, menos 12 en la componente j, en metros. Entonces nuestro vector posición a los 2 segundos va a ser 10 en la componente y menos 12 en la componente j, en metros, porque es la posición, ¿no? Y ahora vamos a calcular nuestra posición del móvil en qué tiempo, en el tiempo final, que es de 5 segundos, ¿sí? Entonces el vector r en función del tiempo, que es 5 segundos, va a ser igual a 5, que multiplica el valor de t, que es 5 en la componente y menos 3, que multiplica el valor de t elevado al cuadrado, pero ¿cuánto vale t? Vale 5. Entonces sería que mi vector posición en función del tiempo, que es 5, va a ser igual a 5 por 5, 25i, menos 5 elevado al cuadrado, 25 por 3, 75j. Entonces miren ustedes, acá es mi posición inicial, ¿sí? Y acá es mi posición final. Voy a cambiarle de colorcito que se vea diferente, ¿ya? Entonces mi posición inicial, tengo 10 en la componente y menos 2 en la componente j, y mi posición final es 25 en la componente y menos 75 en la componente j. Pero aquí solo hemos calculado que hemos calculado las posiciones en 2 segundos y en 5 segundos. ¿Qué me decía la posición del móvil, no es cierto? Ya tenemos encontrado nuestro literal A. Ahora vamos a nuestro literal B, que dice el vector desplazamiento entre los instantes del tiempo es igual a 2 segundos y el tiempo es igual a 5 segundos. El vector desplazamiento, ya. ¿Cómo se halla el vector desplazamiento? Siempre se va a hallar el vector desplazamiento posición final menos posición inicial, ¿sí? Posición final menos posición inicial. ¿De qué? De lo que acabamos de calcular. Entonces va a ser el del vector desplazamiento total, va a ser igual a la posición en 5 segundos, que es la final, menos la posición en 2 segundos, que es la inicial. Entonces si nosotros seguimos resolviendo, el vector desplazamiento va a ser igual a la posición final. ¿Cuál es la final? 25i menos 75j, menos la posición que inicial, 10 en i menos 12 en j. Ahora, este signo negativo que está dentro del paréntesis afecta a todo lo que tengo
dentro del paréntesis, ¿sí? Este signo negativo afecta a todo lo que tengo dentro del paréntesis. Y acá va a ser mi vector de desplazamiento 25i menos 75j. Y aquí aplico ley de signos para la multiplicación. Acuérdense la ley de signos para la multiplicación, ¿cómo es? Más por más por menos, menos por más, menos y menos por menos, más. Entonces aquí aplicamos nuestra ley de signos. Miren, menos por más, ¿qué es? Menos 10 en i. Menos por menos, más, que sería 12 en j. Una vez que estamos acá, hemos roto paréntesis, lo que tenemos que hacer es términos semejantes. ¿Qué significa hacer términos semejantes? Que nosotros cogemos las componentes y con las componentes y la componente j con la componente j, ¿sí? Entonces 25i menos 10i, ¿cuánto se hace? 15i. Menos 75j más 12j, ¿cuánto se hace? Menos 63j en metros. Ya. Entonces, nuestro vector de desplazamiento, ¿sí?, en coordenadas rectangulares es 15i menos 63j en metros. Ahora, pero nos decía, ¿y su módulo? ¿Y cómo se halla el módulo de un vector? Sí, puede ser el vector de desplazamiento, vector velocidad, puede ser cualquier vector. ¿Cómo se halla? Aplicando el teorema de Pitágoras, simplemente, o aplicando la raíz cuadrada de sus dos componentes elevado al cuadrado. Entonces, el módulo del vector de desplazamiento va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente, que es en i elevado al cuadrado. Entonces sería 15 elevado al cuadrado, lo que tengo acá, ¿no? Más la segunda componente elevado al cuadrado. Abro paréntesis y pongo la segunda componente, que es menos 63 elevado al cuadrado, ¿sí? Si nosotros seguimos resolviendo esto de acá, vamos a tener, miren, 15 elevado al cuadrado, 225, más todo número negativo elevado a un exponente par, ¿qué se hace? Positivo. Entonces, menos 63 elevado al cuadrado, ¿cuánto sale? 3969. Entonces nosotros tenemos que el vector de desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de 225 más 3969. El vector de desplazamiento es igual a la raíz cuadrada, la suma de estos dos números, de 4194. El vector de desplazamiento va a ser igual a 64.8 metros, sacado la raíz de 4194, ¿no? Entonces miren, ya hemos hallado el literal B, que nos pedía que el vector de desplazamiento y su módulo. Entonces el vector de desplazamiento es 15 en la componente i menos 63 en la componente j, en unidades del sistema internacional, que sería en metros, y su módulo es 64.8 metros, ¿sí? Una vez que nosotros hemos hallado las componentes, en este caso el vector de desplazamiento en coordenadas rectangulares y el módulo, el literal C nos pide ya la ecuación de la trayectoria. Miren, la ecuación de la trayectoria y dibuje, dice, ¿sí? Entonces la ecuación de la trayectoria se halla con un sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la ecuación de la trayectoria, miren, siempre tenemos que tener en cuenta nosotros la ecuación que nos dan, ¿no? La ecuación, la del movimiento. Muy diferente es ecuación del movimiento y ecuación de la trayectoria. La del movimiento dice que tenemos el vector r en función del tiempo, que va a ser igual a 5, que multiplica al valor de t en la componente i, menos 3, que va a multiplicar a t cuadrado en la componente j, y eso va a ser en metros, ¿de acuerdo? Ya. Entonces acá miren lo que les puse, ¿no? Para que no se olvide. Deben igualar la componente x con la componente y. Lo que les explicaba al inicio, antes de empezar el ejercicio, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, nosotros sabemos que la componente x tiene negativo y positivo. A la izquierda el negativo, a la derecha el positivo. A la izquierda a la x le relacionamos con la componente y. A la izquierda el menos y, a la derecha el más y. A la componente y se la relaciona con la componente j, que en la parte superior vamos a tener a un j positivo
y en la parte superior a un j negativo. Lo que dice acá, ¿no? Deben igualar la componente x con la componente y la componente y con la componente j. Entonces, x va a ser igual a ¿qué? A 5t, porque dice igualar, ¿sí? Y y va a ser igual a ¿qué? A menos 3t elevado al cuadrado. ¿Sí? Una vez que nosotros encontramos ya este sistema, lo que debemos hacer es despejar de mi primera ecuación la variable t. ¿De acá? Entonces, mire, x es igual a 5t. Como necesito despejar t, este 5 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda x entre 5 es igual a t. ¿Sí? Donde t, si le damos la vuelta, va a ser igual a x entre 5. Una vez que nosotros despejamos la variable t de nuestra primera ecuación, lo que hacemos o lo segundo que se hace es reemplazar nuestra segunda ecuación en la variable t. O sea, reemplazamos lo que encontramos, ¿sí? Reemplazamos en nuestra segunda ecuación la variable t. ¿Cuál es la segunda ecuación? Esta de acá. Y es igual a menos 3t al cuadrado. Esta de acá, la que sacamos, ¿no? Es nuestra segunda ecuación. Y es igual a menos 3t al cuadrado. ¿Ya? Entonces, y es igual a menos 3. ¿Cuánto vale t? X entre 5. Entonces nosotros ponemos que multiplica x entre 5 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces miren acá, muchachos, ustedes. Aplicamos propiedades de potenciación y nos quedaría y es igual a menos 3 x elevado al cuadrado. ¿Cuánto? X cuadrado, 5 elevado al cuadrado. Si seguimos resolviendo nos va a quedar que y es igual a menos 3 por x elevado al cuadrado entre 25. Esta sería nuestra ecuación de la trayectoria. Tengo función de y, simplemente tengo que dar valores a x para hallar nuestra gráfica. Para hallar nuestra gráfica, que hacemos una tablita de valores. Miren acá, tengo a la izquierda x, tengo a la derecha y. ¿Qué valor le he dado? Cuando x vale 1. Miren, acá tengo mi ecuación, ¿sí? Ahí tengo mi ecuación. Cuando x vale 1, ¿cómo sería? Y es igual a menos 3 que multiplica a 1 elevado al cuadrado entre 25. 1 elevado al cuadrado, 1. 3 por 1, 3. Pero como tengo el signo negativo adelante, me quedaría menos 3/25. Por eso podemos ver 3/25. Cuando vale 0, ¿cuánto valdrá? A ver, hagamos cuando vale 0. Cuando vale 0, ¿cuánto valdrá? Cojo la misma ecuación y lo voy a copiar para que vean. Lo voy a copiar. Mejor lo copio todo. Y lo voy a copiar para que ustedes lo vean. Miren. Cuando vale 0, entonces aquí ya no valdría 1, sino vale 0. 0 elevado al cuadrado, ¿cuánto sale? 0, ¿no es cierto? Todo número multiplicado por 0, 0. ¿Sí o qué? Menos 3 por 0 va a ser 0. 0 entre 25, 0. ¿Sí? Entonces cuando x vale 0, ¿y cuánto vale? 0. Y así pueden ir ustedes dando valores, ¿no? Pueden poner el menos 3, el menos 5, el menos 2, el menos 1, el 5, el 4, el 3. Y van reemplazando en la variable x y van hallando. Una vez que nosotros hallamos la tablita de valores, graficamos, ¿sí? Graficamos, por ejemplo, cuando x vale 0, y vale 0. Aquí miren. Primer punto. Cuando x vale 1, y vale menos 3/25. Cuando x vale 1, aquí, y vale menos 35. En este punto. Justito ahí. Y así vamos graficando y vamos dando valores, ¿no? Vamos construyendo nuestra gráfica. En este caso, nuestra gráfica de la trayectoria, ¿sí? Entonces acá en el otro ejercicio nos dice el vector de posición de un móvil, miren, R en función del tiempo va a ser igual a 2ti más 6 t más 5 en la componente j.
en unidades del sistema internacional. Eso quiere decir que vamos a tener en metros. Y miren, saco aparte, ¿no?, la ecuación del vector de posición de un móvil, que es 2 que multiplica a t en la componente y, más 6 que multiplica a t más 5 en la componente j. Y esto es en metros. Primerito me dice determina la ecuación de la trayectoria. Luego el vector de desplazamiento entre los instantes 1 y 4 segundos. Su módulo. Y por último la distancia recorrida por el móvil. ¿Sí? Ya, la ecuación de la trayectoria, ¿cuál sería? Acuérdense que decíamos que x, nosotros a qué tenemos que igualar, a la componente y, ¿sí? Y y, ¿a cuál tenemos que igualar? A la componente j. Miren aquí, x es igual a 2 que multiplica t, y y es igual a 6t más 5. Luego, ¿qué se hace? De la primera ecuación, nosotros despejamos el valor de t. Este 2 que está multiplicando pasa al otro lado de dividir y nos quedaría que t va a ser igual a x entre 2. Luego de que se haya ese despeje, ¿qué se hace? T reemplace en la segunda ecuación en donde exista t. ¿Cuál es mi segunda ecuación? Esta de acá. Y es igual a 6t más 5. Entonces sería y es igual a 6 que multiplica el valor de t. ¿Cuánto vale el valor de t? X medios. ¿Sí? Entonces aquí pondríamos x medios. Más 5. Si nosotros aquí simplificamos la mitad de 6, 3, la mitad de 2, 1. Nos quedaría 3 por x, 3x más 5. Entonces nuestra ecuación nos quedaría y es igual a 3x más 5. Y miren lo que está acá. Para graficar, nosotros tenemos que hacer una tablita de valores. ¿Sí? Miren, acá tengo x y acá tengo y. Acuérdense, ¿no, muchachos? Que x es la variable independiente y y es la variable dependiente. ¿Sí? ¿De quién depende y? Depende de x, que si a x le dan un valor chiquito, es posible de que y sea chiquito. Si a x le dan un valor bien grande, es posible de que y obtenga o tenga un valor bien grande. Entonces miren acá, vamos a dar cuando x vale menos 3, y esta es mi ecuación. Y es igual a 3x más 5, donde sería y es igual a 3 que multiplica el valor de x. ¿Cuánto vale el valor de x? Menos 3, más 5. Ley de signos para la multiplicación. Más por menos, menos. 3 por 3, 9. Más 5. Menos 9 más 5 es igual a menos 4. Entonces cuando en x vale menos 3, en y vale menos 4. Vamos a dar otro valorcito, ¿no? Vamos a dar cuando vale 0. Cuando vale 0, ¿cuánto valdrá? Y es igual a 3x más 5, que es la ecuación. Y es igual a 3 que multiplica el valor de x, que sería 0, más 5. 3 por 0, 0, que me queda 5. Entonces cuando vale 0, vale 5. Y así van dando valores ustedes, ¿no? Alguien por ahí puede decir, vea, profe, ¿qué tal si yo doy desde el menos 4, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4? O sea, buenazo, buenazo, dele. Dele y ármenle la gráfica, no habría problemas. Pero ¿qué tal si alguien por ahí me dice, vea, profe, ¿qué tal si yo le doy el menos 400, el menos 300, el menos 200, el menos 100, 0, 100, 200, 300, 400? Buenas. Dele ya. Simplemente tendríamos que ponerle a escala nuestra gráfica nada más. ¿Sí? Entonces, nosotros con estos dos valorcitos vamos a ver. Miren, cuando vale menos 3, vale menos 4. Buscamos en x menos 3 por aquí y menos 4 por acá en y. Ese es el puntito de aquí. ¿Sí? Ahora cuando vale 0 vale 5. Aquí, este de aquí, cuando vale 0 en x, en y vale 5. ¿Sí? Y ya está graficado. ¿Sí? Ustedes pueden seguir dando más valor, no habría problema. Hemos hecho ya lo que he encontrado, la ecuación de la trayectoria, y hemos encontrado su grafiquita, ¿no? Ahora vamos con el literal B. Dice el vector desplazamiento
en un tiempo de 1 segundo y 4 segundos. Por definición, nosotros podríamos decir que el 1 segundo es el tiempo inicial y 4 segundos es el tiempo final, ¿sí? Entonces miren acá, para hallar el vector de desplazamiento, es este el vector de desplazamiento. Este que está acá es el vector de desplazamiento, o la fórmula para hallar el vector de desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial. Pero para hallar la posición final tenemos que reemplazar ¿quién? El valor de 4 segundos, que sería el final, ¿en dónde? En todas las que tenga t en mi ecuación de la posición. Y para hallar la posición inicial tendríamos que reemplazar que el tiempo, que es igual a 1 segundo, en todas las t de nuestra ecuación de la posición, ¿sí? Por eso hemos puesto acá, el vector de desplazamiento va a ser igual al vector de posición en 4 segundos menos el vector de posición en 1 segundo, ¿sí? Y entonces este es nuestro vector de posición, ¿sí? Voy a ponerle otro colorcito. Este es nuestro vector de posición. Y aquí vamos a reemplazar en todas las t el 4. Entonces el vector de posición en 4 segundos es igual a 2 por t. ¿Cuánto vale t? T vale 4. Entonces aquí sería 4 en la componente y más 6 por t. ¿Cuánto vale t? 4. Por más 5, perdón, en la componente j. Si resolvemos nosotros 2 por 4, 8 en la componente y, más 6 por 4, 24, más 5, 29 en la componente j. Entonces, nosotros acabamos de hallar que nuestro vector posición en 4 segundos es 8 en la componente y, más 29 j en la, más 29 j en la componente j en metros. Y ahora vamos a hallar cuando vale ¿cuánto? 1. Entonces tenemos que reemplazar en todas las t 1. Entonces la posición en el 1 segundo va a ser igual a 2, que multiplica el valor de t, que va a ser 1 en la componente y, más 6, que multiplica el valor de t, que es 1, más 5 en la componente j. 2 por 1, 2 en la componente y, más 6 por 1, 6 más 5, 11 en la componente j, en metros. Entonces miren ustedes, ya tenemos acá nuestro vector posición en 4 segundos, que el tiempo es final, el de 4 segundos, ¿no? Y acá nuestro vector posición en el tiempo de 1 segundo. ¿Para qué? Porque necesito hacer posición final menos posición inicial, en el cual, por definición, estamos diciendo que nuestro tiempo de 4 segundos va a ser el final y nuestro tiempo de 1 segundo va a ser el inicial. Entonces aquí miren, reemplazamos el vector posición en 4 segundos, que sería 8i más 29j, menos el vector en 1 segundo de posición, que sería 2i más 12j. Este signo negativo afecta a todo lo que tengo dentro del paréntesis, ¿sí? Y miren, acá me quedaría el vector de desplazamiento va a ser igual a 8 en la componente i más 29 en la componente j, y acá menos por más, menos 2 en la componente i, menos por más, menos 11 en la componente j. Una vez que nosotros estamos ahí, tenemos que aplicar términos semejantes, ¿sí? Suma o resta de la componente i, suma o resta de las componentes j. 8i menos 2i, 6i. 29j menos 11j, 18j. Entonces nuestro vector desplazamiento en las componentes rectangulares va a ser 6i más 18j. Y nos pide también hallar el módulo. ¿Cómo se halla el módulo? La raíz cuadrada de sus dos componentes elevado al cuadrado, en suma. Entonces tengo raíz cuadrada de la primera componente, que es en i, ¿cuánto? 6 elevado al cuadrado, más la segunda componente, que es 18 elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 36. Más 18 elevado al cuadrado, 324. Entonces la raíz cuadrada de 36 más 324 es 360. La raíz cuadrada de 360 es 19. Entonces nosotros sabemos que el vector
desplazamiento es de 19 metros con unas coordenadas rectangulares de 6 y más 18 cuadrados.